Condición de equilibrio. Para un sistema en equilibrio, el potencial químico de cada constituyente debe ser el mismo en cualquier sistema. Para un sistema de un componente, mu es igual a la energía de Gibbs sobre el número de moles, por lo que dividiendo la ecuación fundamental en n tenemos que la diferencial del potencial químico es igual a menos la entropía molar por la diferencial de la temperatura más el volumen molar por la diferencial de la presión. Desarrollando, nos va a quedar que la derivada del potencial químico sobre la derivada de la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía molar, y que la derivada del potencial químico sobre la derivada de la presión a temperatura constante es igual al volumen molar. Las derivadas de estas ecuaciones son las pendientes de la curva mu versus t y mu versus p respectivamente. Estabilidad de las fases de una sustancia pura. Como la entropía de una sustancia es siempre positiva, diferencial de mu sobre diferencial de t debe ser negativa. En consecuencia, la gráfica mu versus t a presión constante tendrá pendiente negativa. Por otro lado, para las tres fases de una sustancia, tenemos que la derivada del potencial químico de cada estado sobre la derivada de la temperatura a presión constante es igual a menos la entropía molar de cada estado, sólido, líquido y gaseoso. A cualquier temperatura, tenemos que la entropía molar del gas es mucho mayor que la entropía molar del líquido y mayor que la entropía molar del sólido. La curva mu versus t para el sólido tiene una pendiente ligeramente negativa. La curva tiene una pendiente un poco más negativa para la recta L, mientras que para el gas, al tener una entropía mayor, la pendiente de la curva es mayor. Los estados sólido y líquido coexisten en equilibrio cuando mu del sólido es igual a mu del líquido. Esto es en la intersección de las curvas S y L, la curva del sólido y la curva del líquido. La temperatura correspondiente a ese punto es T sub m, que es la temperatura de fusión. De forma análoga, los estados líquidos y gaseosos coexisten en el punto de intersección donde está T sub b. T sub b es la temperatura de ebullición y en este punto el potencial químico del líquido es igual al potencial químico del gas. Por debajo de la temperatura de fusión, el sólido tiene el potencial químico más bajo. Entre T sub m y T sub b, el líquido tiene el potencial químico más bajo. Por encima de T sub b, el gas tiene el potencial químico más bajo de las tres fases. La fase con el potencial químico más bajo es la fase más estable. En la temperatura de fusión, los potenciales químicos del sólido y del líquido son iguales, es decir, no predomina ninguna de las fases, sino que coexisten en equilibrio. La situación es la misma en T sub b. Dependencia de la curva mu versus t con la presión. Si aplicamos la ecuación donde la derivada de mu sobre la derivada de p, temperatura constante, es igual al volumen molar, de la forma despejada de diferencial de mu es igual a volumen molar por la diferencial de la presión. Si disminuimos la presión, como el volumen es positivo, la diferencial de mu debe ser negativa. La disminución de mu es directamente proporcional al volumen de la fase. Como los volúmenes molares del líquido y del sólido son muy pequeños, el valor de mu disminuye muy poco. El volumen de un gas es mucho mayor que el del líquido o el sólido, por lo que el potencial químico disminuye considerablemente. Existe una presión a la cual las tres curvas se intersectan a la misma temperatura. Esta temperatura y presión se define como, eh, se definen por el punto de intersección de las tres líneas, que es el punto triple, el punto este, T sub S. Ecuación de Clapeyron. La condición de equilibrio entre las fases alfa y beta de una sustancia pura es la siguiente, donde mu sub alfa a una temperatura T y presión P es igual a mu sub beta a una temperatura T y presión P. Si la presión se cambia hasta P más diferencial de P, la temperatura de equilibrio será T más diferencial de T, y el valor de cada potencial químico variará de mu más diferencial de mu, por lo tanto, nos va a quedar la siguiente ecuación. Restando a esta ecuación la anterior, nos va a quedar que la diferencial de mu sub alfa es igual a la diferencial de mu sub beta, varían de forma equivalente. Si expresamos diferencial de mu en términos de diferencial de t y diferencial de p, o sea, aplicando la ecuación fundamental, tenemos que la diferencial de mu sub alfa es igual a menos la entropía molar sub alfa por diferencial de t más el volumen molar sub alfa por diferencial de p, nuevamente para beta. Combinando las ecuaciones nos va a quedar la siguiente.
Reordenando nos va a quedar que la entropía sub beta, molar sub beta, menos la entropía molar sub alfa, por la diferencial de la temperatura, es igual a la resta entre el volumen molar sub beta y el volumen molar sub alfa por la diferencial de la presión. Esto reordenando nos va a quedar la ecuación de Clapeyron en sus dos expresiones. Tenemos que la diferencial de la temperatura sobre la diferencial de la presión es igual a la variación del volumen sobre la variación de la entropía, o que la variación de la presión o que la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura es igual a la variación de la entropía sobre la variación del volumen. Esta ecuación es fundamental para cualquier análisis de equilibrio entre dos fases de una sustancia pura. Expresa la dependencia cuantitativa de la temperatura de equilibrio con la presión o la variación de la presión de equilibrio con la temperatura. Utilizando esta ecuación se puede representar esquemáticamente la presión de equilibrio con la temperatura para cualquier transformación de fase. Aplicaciones. Aplicación por un equilibrio sólido-líquido. En una transformación sólido-líquido vamos a tener que la variación de la entropía es la variación de la entropía de fusión y la variación del volumen es la variación del volumen de fusión. A la temperatura de equilibrio la transformación es reversible, entonces tenemos que la variación de la entropía de fusión es igual a la variación de la entalpía de fusión sobre la temperatura. La transformación de sólido a líquido siempre va acompañada de una absorción de calor, por lo tanto la variación de entalpía de fusión es positiva. Entonces la variación de la entalpía de fusión va a ser positiva para todas las sustancias. Con respecto a la variación del volumen, puede ser positiva o negativa. Positiva cuando la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido, para la mayoría de las sustancias. Y negativa cuando la densidad del sólido es menor que la del líquido, y un ejemplo de esto es el agua. Si graficamos, vamos a tener lo siguiente, donde se ve una línea en el centro del gráfico que separa el estado sólido y líquido, y el lugar geométrico donde se ubica la línea es donde se encuentran en equilibrio los estados. Aplicaciones para un equilibrio líquido-gas. En una transformación líquido-gas vamos a tener las siguientes ecuaciones, entonces la variación de la entropía y la variación del volumen como vimos anteriormente. Como la variación de la entalpía de vaporización es positiva, la entropía de vaporización es positiva. Además, la entropía del gas es mucho mayor que la entropía del líquido. Vamos a tener también que la variación del volumen molar es positivo, porque el volumen del gas es mucho mayor que el volumen molar del líquido. La pendiente de la curva del gas nos va a quedar siempre positiva. Por otro lado tenemos el equilibrio sólido-gas. En una transformación sólido-gas tenemos las siguientes ecuaciones: variación de entropía y variación de volumen. Como la variación de la entropía de sublimación es positiva, la variación de la entropía de sublimación es positiva. A ver, como la variación de la entalpía de sublimación es positiva, la variación de la entropía de sublimación es positiva. Además, la entropía del gas es mucho mayor que la entropía del sólido. Por parte del volumen, tenemos que también va a ser positivo, porque el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del sólido. Dado que la variación de entalpía de sublimación es mayor que la variación de entalpía de vaporización, la pendiente de la curva sólido-gas es mucho mayor que la de la curva líquido-gas. Vemos en la curva líquido-gas que tiene un punto límite definido a la temperatura T y a la presión P crítica, ya que no es posible distinguir entre el líquido y el gas por encima de este punto, que es este punto. Diagrama de fases.